Bueno, hola a todos de nuevo. En realidad no he preparado mucha presentación porque yo creo que ya demasiado material tenemos en este módulo, que es verdad que es muy amplio. Pero bueno, la idea también es que tuvierais un poco pues el soporte para que si mañana pues os llega un paciente con X enfermedad, pues bueno, pues podamos ir a los apuntes a repasarlo más que intentar aprenderse toda la oncología en un mes, ¿no? Y bueno, he visto que en el foro ha habido algunas preguntas, la verdad es que no muchas, porque entiendo que a muchos de vosotros igual no os ha dado tiempo todavía de terminar el módulo, pero bueno, insisto que sobre todo la intención era que tuviéramos ese background bibliográfico para que podamos acceder a él, pues porque la oncología, pues bueno, es muy amplia y que lo tuvierais de esa manera, ¿no? Y a partir de ahora, pues mandáis vosotros. Preguntas que queráis hacer, eh, vosotros vais diciendo. ¿A mí se me escucha? Sí, ¿verdad? Y claro, Almudena, claro que se te escucha. Bueno, respecto a lo que acabas de decir, sí, que es súper interesante tener toda esa documentación y todo ese material de consulta, pero la verdad, yo no sé mis compañeros, pero yo creo que voy por tumores gastroesofágicos. Eso quiere decir que me queda todavía más de un 60% del módulo por ver. Y estoy haciendo lecturas rápidas, es decir, yo hay párrafos que directamente los paso de largo porque es que doy por sentado que no los voy a entender a menos que me siente a profundizar. Entonces, yo quizás sí agradecería, no sé si es posible o es que no lo sé, porque ya ha llegado un punto en que me he saturado con el temario. O Ya, sea, normal, leo y ya normal. digo, no sé si esto lo he leído, no sé si no lo he leído, no sé si esto se ha visto en temas anteriores y yo estoy perdida. O sea, ya ha habido un punto que, de hecho, en cáncer de mama, creo que ha sido el único en el que medio estaba ubicada. Pero los demás estaba como, pero perdidísima a un nivel importante. Entonces, no sé si hay algún tipo de resumen más sintetizado, un poco más para aclarar las ideas, porque es tan denso que no Claro, sabría, no para sabría ni explicar eso, lo que estoy estudiando ahora mismo. claro, pero es que tú ten en cuenta que además cada una de las personas es decir, que nosotros en oncología nos súper especializamos, es decir, que hay personas que se dedican toda su vida solamente al cáncer de mama. Entonces, que además son los que nos han hecho las clases, es decir, hemos ido profesor a profesor experto en su tema concreto, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la parte más importante de este módulo realmente es la que viene al final. Es decir, unos vídeos pequeños que grabamos de cómo se evalúa un paciente oncológico, cómo evaluamos la respuesta, cómo evaluamos el estado general, un pequeño paso por cómo caracterizamos molecularmente los tumores en general, porque claro, cada uno en concreto luego tiene su particularidad característica molecular y terapias dirigidas. También, aunque en realidad son pocos frecuentes, también hicimos un vídeo de lo que son los síndromes hereditarios de cáncer, que preocupan mucho, aunque realmente son raros, pero que, bueno, es bastante interesante identificarlos, ¿no? Y cómo los trabajamos. Es decir, que quizás la parte más interesante del curso, pienso yo, es esa. Y luego todos bueno, a lo mejor al principio intentar comprender los tipos de tratamientos que hacemos, la quimioterapia, o sea, que no solamente utilizamos quimioterapia, sino que utilizamos terapias dirigidas, inmunoterapia, toda la hormonoterapia que os interesa un montón, porque luego esa es la que también genera muchas consultas de fisioterapia y de nutrición y de ejercicio. Entonces, quizás es la primera parte, que es las generalidades de los tratamientos, y la última parte. Y también muy interesante en este módulo, yo creo que para vosotros los supervivientes, porque son los que también van a querer que vosotros les ayudéis. Es decir, el que es un superviviente y que dice, bueno, pues yo he recibido todo este tratamiento, en algún momento hemos hablado de pacientes que tenéis, pues tengo mucha astenia, he perdido pues masa muscular, he perdido porque ahora es cuando quiero volver a retomar mi vida. Entonces, quizás las complicaciones, las secuelas a largo plazo, los supervivientes y las generalidades de los tratamientos es lo más interesante. A ver, saberme al dedillo los tumores neuroendocrinos, pues no, pero si mañana tienes un paciente con un tumor neuroendocrino, por eso cuando hacíamos el programa nos parecía que no debía faltar nada o no debía faltar casi nada.
en esos términos para tenerlo guardado, pero luego estudiarlo, insisto, es que hasta para mí es complicado, es decir, que me pueda llegar a estudiar toda la oncología, toda la hematología, toda la oncología pediátrica. Entonces es quizás un poco el concepto, ¿no? Y ya te digo, los pequeños vídeos que hicimos al final, que intentamos, pues eso, el ver cómo evaluamos nosotros un enfermo oncológico y lo que nos parece interesante, pues el primer día que me llega la consulta, ¿no? Vale, sí, entonces, más o menos, sobre todo es porque, claro, entiendo que el módulo 4 en teoría finaliza ahora y empezaremos con el 5 y es que yo a este ritmo llega a agosto y no he acabado el módulo 4. No, pero el Y módulo digo, es que 4 estoy yo haciendo creo que es poco a lecturas, poco. claro, digo, es que estoy haciendo lecturas rápidas, o sea, que no estoy haciendo ni un puñetero esquema. Y digo, esto no puede ser así, esto no me está dando fruto. Claro, y luego también que al final de cada clase, claro, las recomendaciones de referencias bibliográficas, las guías clínicas, el cómo utilizamos las guías clínicas, porque incluso, pues seguramente en el mes de febrero ya iremos por la versión 2 de la guía clínica de cáncer de mama, es decir, que los tratamientos son muy cambiantes y cada vez incorporamos más cosas, entonces igual dentro de un año vas a mirarlo y dices, ya, pero es que este fármaco pues no estaba en la presentación. Entonces yo creo que es un poco la manera de comprender lo que son los tratamientos oncológicos, la evaluación oncológica y luego cada tumor en concreto es un mundo, ¿no? Claro. Más cosas que tengáis por ahí, os veo ahí anonadados. Pues yo soy Oscar, igual que Almudena, bueno, fue ver el temario y dije, vaya. Y pensé lo mismo que nos has dicho, Nuria, que al final es algo como de consulta, ¿no? Si nos entra alguien con un tipo de tumor de esta clase, pues oye, pues vamos a bichear a ver qué es lo que hay aquí en toda esa teoría que nos habéis enviado. Algo que no sabía yo si preguntar como duda en el bloque anterior o hacerlo ya en este, o no sé si más adelante se tratará, es sobre el tema de las pruebas diagnósticas y el entrenamiento. O sea, ¿qué directrices podría haber en cuanto a, pues antes de un PET-TAC, por ejemplo, cuántos días no habría que dejar de descanso de un entrenamiento de alta intensidad? Algo así. Sí que anteriormente yo he hablado alguna vez con Mario y le pregunté sobre el tema, pero era por si había alguna otra directriz. Pues la verdad es que me parece una pregunta súper interesante porque realmente, por ejemplo, todo lo que utilice contrastes yodados, el TAC utiliza contraste yodado normalmente, o sea, lo solemos pedir con contraste, pues sobre todo para ver bien el hígado, las estructuras vasculares. En realidad los contrastes yodados producen muchísima sobrecarga al riñón. Entonces, a los pacientes se les dice, después de que se les ponga contraste, o incluso antes, si ya tienen alguna alteración de la función renal o son ancianos, que beban mucho líquido. Con lo cual, todo aquel ejercicio que podamos hacer antes, el día del TAC y el día de después, que suponga que se puede deshidratar al paciente, le vendría fatal. ¿Vale? Eso respecto al TAC. Y respecto a la resonancia, no, porque la resonancia, el contraste que utilizamos, que es gadolíneo, realmente no es un contraste que vaya a sufrir ninguna alteración por deshidratación o por alguna otra cuestión, ¿no? Es el contraste yodado en concreto con la ingesta de líquidos y la eliminación renal. Y bueno, que en el paciente diabético se le dice que aquel que tome metformina no la tome por interferencia. Son las únicas cuestiones. Rara vez hay algún paciente que es alérgico al contraste yodado, pero bueno, tampoco interferiría respecto a una actividad física, ¿no? En relación al PET, realmente el PET lo que utiliza es un contraste con una glucosa marcada, con un isótopo radiactivo de la glucosa, y lo malo del PET ya no es tanto, bueno, a los pacientes, salvo que sean diabéticos, no hace falta ningún otro tipo digamos, de recomendación. También se puede acoplar a un TAC con contraste, ¿vale? Es decir, el PET tú lo puedes acoplar a otra prueba de imagen para el posicionamiento anatómico, o bien con contraste, o bien sin contraste, o bien con resonancia, normalmente con TAC. Pero lo que sí que es cierto es que el PET va a ser especialmente, o sea, uno de los falsos negativos que tiene son las zonas de inflamación.
Es decir, que en aquellas zonas de inflamación, imagínate, pues una infección viral, es muy típico, lo estamos viendo ahora mucho con el COVID, van a captar glucosa, porque son zonas que están activamente consumiendo mucha glucosa por la proliferación de los linfocitos. Entonces, claro, si hacemos algún tipo de ejercicio físico que suponga, imaginemos, algún tipo de trauma osteomuscular, va a poder dar un falso negativo. Entonces, a la hora de planificar ejercicio para un paciente que se va a hacer mañana un PET, yo tendría cuidado no fuera a ser que tuviera un traumatismo obvio o no obvio y ahí nos dé un falso negativo. Y en el resto de las pruebas diagnósticas, pues tampoco especialmente, pienso yo. No sé si Mario tiene algo que se nos ha conectado. Mario, yo pienso que no. Sí, no, lo que ha dicho, sí, con Óscar alguna vez creo que me ha preguntado y eso. Lo único, bueno, esto pasa como con los análisis de sangre, la analítica convencional, que al final muchas veces te dicen que 48 horas antes de hacerte un análisis de sangre guardes entre comillas el reposo, pero es que, por ejemplo, los valores que hay de referencia de ciertos biomarcadores que hay en deportistas son diferentes a los de población general. Por ejemplo, la CPK o la creatinquinasa al final es un marcador que lo tienen, creo que era 250 veces por encima del valor normal. Porque son gente que tiene un daño muscular habitual enorme. Entonces sí que es verdad que yo a los pacientes antes de alguna analítica o prueba complementaria, como dice Nuria, por quitarte de problemas es mejor hacer algo más suave, no quiere decir que no haga nada. De todas maneras, hay un estudio, un caso, que luego lo pasaré por el foro, que creo que es de una persona que hizo como 5 días de esquí de fondo, una locura lo que hizo con un linfoma, que luego se observaba en el espectáculo que era un lío porque había rhabdomyolysis por todos lados y un daño muscular que salía todo como si tuviera múltiples metástasis. Pero creo yo personalmente que llegar a impactar para que se vea algo en una prueba complementaria fue muy difícil. Aún así, por esto, como dice Nuria, por tema conservador y por ser un poco convencional, pues oye, pues si te toca entrenar con la paciente antes del día del TAC, pues no te pongas a hacer burradas ni locuras, pero que se puede mover y puede hacer movilidad y algo de trabajo sí que lo puede hacer. Sí, ese estudio me lo pasaste, ese caso del ejercicio extenuante que hizo, pero que me comentabas que era una persona que en personas que ya tienen una cotidianidad en el ejercicio no es algo tan normal que pueda pasar. Claro, además es que luego si no sé si dónde lo tengo, pero luego lo comparto y me pareció una burrada. No sé, eran como 5 horas de esquí de fondo durante 5 días, es una barbaridad. Porque además es que es un estudio de caso, porque fue algo muy particular. Y luego, por ejemplo, lo que has dicho de las analíticas, si se está valorando una posible cardiotoxicidad, que sí que se vigilan valores como la troponina, que bueno, lo que te puede dar es evidencia de si hay un daño a nivel cardíaco. Entonces, también puede estar relacionado con algún ejercicio que hagas de manera extenuante o a gran intensidad. Claro, ¿sabes lo que pasa, Óscar? Que esto volvemos un poco a lo que siempre es un lío, ¿no? Con el tema de las analíticas, las pruebas complementarias, ¿no? Que son valores de referencia. Entonces, claro, los valores de referencia en una situación basal de reposo son unos y en una situación de intensidad o de actividad son otros. Es como si dices, vamos a evaluar los factores de inflamación. Vale, ¿pero ayer entrenaste o no? Porque si has corrido una maratón antes de ayer, igual salen ciertos marcadores inflamatorios elevados y dices, uy, tienes la PCR súper elevada. Y igual es que has corrido una maratón y no es negativo, simplemente es un proceso que se tiene que resolver. De hecho, la inflamación, lo explica Walter muy bien, no es algo malo. El problema es cuando esta no se resuelve. Entonces, como por mi experiencia, siempre os diría que primero, el paciente es muy raro que tenga el nivel o la capacidad como para realmente alterar una analítica, y por otra parte, para ser precavido hay que intentar que el día previo no haga algo súper extenuante previo, sobre todo a un TAC o alguna prueba, como ha dicho Nuria, ¿no? Con contraste. Pero luego, a nivel de analíticas y eso, incluso yo tengo alguna paciente, que esto te lo cuento, Nuria, porque me llamó mucho la atención, de cáncer de páncreas, que su propio oncólogo la incentivaba y la motivaba antes de que se hiciera la analítica a hacer algo de ejercicio cardiovascular un poquito intenso para subir los neutrófilos y las plaquetas. Y me quedé alucinado, porque sí que subían. Sí, pero eso es un fenómeno que pasa porque en realidad tenemos un tercio del pool de leucocitos que fabrica nuestra médula ósea está pegado en la pared del vaso, está pegado esperando a que se necesite. Exactamente, para que salgan, pero que me llama la atención. Evidentemente en este caso el oncólogo se lo dijo porque la mujer creo que le pedían 100.000 plaquetas y tenía 97.000 y era como para
para que entre en rango, ¿no? Si tienes un valor muy bajo no te lo van a dar, pero que son cosas que me han llamado la atención y es lo que ha hecho Nuria. Yo sí que, como os digo, antes de un contraste o algo, mejor no hacer ese tipo de ejercicio extenuante, pero siempre podéis optar por otras opciones o hacer otras cosas, o si no, cambiar el día de entrenamiento, que no pasa nada. Pero vaya que lo habitual para una persona que no es un profesional del ejercicio, yo pienso que difícilmente alteraría cosas. Luego también hay que tener en cuenta que hay un montón de pruebas que te exigen ayunas previos, ¿no? Entonces, sí. Las pruebas de imagen, pues para que no veamos contenido dentro del estómago que pueda dar lugar a confusión, o porque, bueno, pues hay pacientes que a lo mejor pues, puedan tener un cuadro sincopal durante la prueba o lo que fuera, o porque necesita anestesia. Por ejemplo, cualquier endoscopia que necesita sedación anestésica necesita ayunas previos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, claro, porque si el paciente encima le vamos a tener en ayunas entre 6 y 8 horas antes de hacerse una prueba, o va a tener que hacerse la preparación de la colonoscopia, que bueno, pues es un poco desagradable y tienes, digamos, ese día de diarrea, pues claro, ahí, digamos, un poco tener cuidado, pero bueno, con un poco de sentido común. Respecto a los análisis, claro, pues depende, es que los pacientes les estamos haciendo análisis constantemente. Quitando circunstancias de deshidratación o pues eso de un ejercicio que pueda producir una rhabdomiolisis y nos pueda alterar las enzimas, pero yo pienso que es muy raro, ¿no? Y como tú decías, si es un paciente que está acostumbrado bueno, pues a un nivel no extenuante a hacer ejercicio de manera constante, no creo que vaya a alterar tanto como para que dé lugar a confusión. Pero sí que puede pasar, y eso ha pasado, el tener, por ejemplo, falsos positivos del PET que luego los pacientes no se acuerdan, ¿no? Es decir, jolín, pues sí, es verdad, es que pues me tropecé al salir de la bañera y me di en la parrilla costal, ya leñe, es que esto me está haciendo pensar que igual tienes metástasis, claro. Entonces, eso sí que hay que tener cuidado, pero el resto yo pienso que con sentido común no. Pero bueno, me encanta la pregunta, ¿eh? Es que hay preguntas que hacéis que yo mismo siempre lo digo, las tengo. Por ejemplo, el otro día estaba con otro chico que hizo el curso el año pasado, con Ángel, que está trabajando con un paciente y tiene, la verdad que va cogiendo bastante experiencia. Y me decía, Mario, el Porta o el PIC todavía no me queda claro. Y digo, pues si no me queda claro a mí, tampoco lo han evaluado, ni te vas a poner a evaluar la resistencia de ese cacharro en diferentes movimientos y tal. Entonces, muchas veces es lo que dice Nuria, utilizar un poco el sentido común y la experiencia que tienes con el día a día como para ver eso. Esto que os contaba me llamó mucho la atención, que lo está haciendo una paciente de cáncer de páncreas, que siempre va justita, pero se termina dando el ciclo y su médico la alienta, la anima a eso, a hacer algo de subir y bajar escaleras 15 minutos antes de la analítica. Me llamó la atención, como una estrategia para dar ese valor, sí, y que le puedan poner el ciclo. Eso también ocurre, el movilizar las células que están en la pared de los vasos, ocurre con algunos productos de origen natural que intentamos decirle a los pacientes que no tomen, que sobre todo los derivados de lo que se llama la hierba de San Juan, ¿no? Que es una especie de planta carnosa, como una especie de cactus, y que moviliza esos leucocitos y que nos hace tener unas cifras que no son las reales. Porque lo que yo veo circulando son 2/3 de los leucocitos. Si movilizo el que está en la pared, voy a ver 2/3 más 1/3. Entonces, le estamos poniendo los tratamientos a los pacientes con unas cifras que no son las, digamos, estándar. Otra de las cosas que tampoco se recomienda, y yo seguramente me imagino que en los módulos de nutrición en algún momento surja, es el pomelo. El pomelo es una de las cosas que más interfiere con montones de medicamentos, incluyendo la quimioterapia. Es decir, cosas que son de origen natural y que pueden interferir, en concreto estas dos, ¿no? Y los pacientes normalmente no te lo dicen. En España no somos de costumbre de tomar pomelo, pero es, interfiere con el 80% de los medicamentos, ¿no? Y luego, respecto a los reservorios, a ver, los portacaz son de titanio. Es decir, es muy difícil que un portacaz, es decir, que es una cajita metálica con una membrana semipermeable y un sistema, ¿no? Yo, si queréis, bueno, lo podemos encontrar en cualquier lado lo que es un portacaz, ¿no? Eso ni se mueve, el catéter es muy finito y está intravascular, ni se desconecta, ni desde luego por darle un golpe al reservorio, que insisto es de titanio, va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, o sea, las complicaciones que tenemos de los reservorios es cuando manipulamos nosotros los reservorios y, bueno, pues sí, ponemos tratamientos y tal, pero ni se va a trombosar, ni se va a descolocar, o sea, los pacientes tienen muchísimo miedo y salvo
que los pacientes vayan a hacer, por ejemplo, imaginemos un paciente que es cazador. Si sabemos que es cazador, no le vamos a colocar el reservorio en la zona donde se coloca el arma por el retroceso. Pero bueno, que más que otra cosa, pues porque le pueda molestar o se pueda preocupar. Pero que aquello es una membrana semipermeable ultra resistente y resiste que la pinchemos 100.000 millones de veces, y la cajita que es de titanio. Entonces eso, vamos, interferencia con el ejercicio ninguna, ¿no? De hecho, yo tuve un chico que es peleador profesional, Karim, con un cáncer hematológico, que además hablé hace poco con él, y él estaba haciendo entrenamiento de fuerza, pero a lo bestia, o sea, dominar lastradas, press de banca con una de su peso corporal, peso muerto, y me dice, mira, ni me enteraba que lo tenía, no tenía ningún problema. Y uno de sus miedos era lo que ha dicho Nuria un poco, oye, ¿puedo entrenar intenso con esto? Le dije, vamos a ir progresando, tanteando y vamos viendo un poco tus sensaciones, y al final no ha tenido ningún problema de nada. De nada. Es más, Claro. de hecho, llega un momento que normaliza la situación y lo único que sí, lo que ha dicho Nuria, él ha evitado todo el tema de sparring, de contacto. O sea, que no te golpeen, evidentemente. Pero el resto de trabajo Pero lo ha hay hecho veces que normal. los pacientes, cuando los catéteres se conectan a la subclavia en lugar, o sea, se pueden conectar a la subclavia o a la yugular. Entonces, en la yugular están muy superficiales, ¿no? Y el paciente se lo nota. Pero bueno, insisto, que es un catéter, que es un polímero, que es elástico y que no va a pasar Claro, absolutamente eso nada, es. ¿no? Otra cosa son las vías centrales de inserción periférica, que pueden conectarse a un reservorio subcutáneo en el brazo, o que entonces sería la misma circunstancia, o bien vías centrales de inserción periférica o centrales, que normalmente no vais a ver, que se llaman catéteres tipo Hickman y que están abiertos. Es decir, que el paciente tiene el sistema abierto. No está debajo de la piel. Entonces, claro, ese tipo de catéteres que en realidad los solemos utilizar en el hospital, y es difícil que el paciente se vaya a casa con ese tipo de sistemas, pero bueno, puede ocurrir algún paciente hematológico. Yo he visto que uno, necesitamos, un Hickman, sí, he visto uno. Un catéter tipo Hickman, porque Sí. a veces necesitamos que los catéteres tengan 2 luces o 3 luces para Sí. poner a la vez pues quimioterapia, plaquetas y sangre, por ejemplo, o lo que fuera. Entonces, esos catéteres que quedan externos, es un sistema que queda externo, que está cerrado, pero que tiene mucha más probabilidad de infección. Entonces, lo que hay que hacer es no manipularlos, pero no porque se vayan a salir, sino sencillamente pues porque es un sistema que no es, digamos, todo lo estéril que nos gustaría en el momento en el que tú lo abres, ¿no? Que lo abrimos y lo manipulamos en el hospital, pero bueno, aún así hay que tener cuidado, ¿no? Y nada más. A veces con los reservorios subcutáneos mandamos quimioterapia a casa. Es otra de las ventajas de tener, digamos, un acceso central permanente, que podemos mandar a los pacientes con infusiones de quimioterapia a su casa en infusores, que es un aparatito muy sencillito, parece como una especie de preservativo, un aparatito como un preservativo dentro de un cacharrito de plástico, que le ponemos medicación y la libera de manera constante, pues 1 día, 2 días, 4 días, 5 días. Es medicación, es decir, que por lo general, aunque el paciente está en tratamiento, es un tratamiento que se está poniendo porque su mecanismo de acción nos dice que lo tenemos que poner en infusión continua, pero que es lo mismo que el que ponemos intravenoso y que realmente no tiene mayor problema. O sea, es una medicina que tal cual se le explica al paciente, aquello ni va a afectar a los demás de ninguna manera, y eso sí que son sistemas 100% estancos. Es decir, que es un infusor, se acaba la medicación y ni se sale ni va a pasar absolutamente nada. Se le quita en el hospital y punto, ¿no? Incluso hay pacientes que le decimos que se lo quiten en casa. Pero tampoco interferiría con una labor o con un tratamiento, por ejemplo, de fisioterapia, o con una prueba diagnóstica, que es una pregunta muy típica en el hospital. Si todavía tengo el infusor de 5-fluoracilo, puedo hacerme un TAC, puedo hacer lo que quiera. Lo único que le tengo ocupado el lugar, es decir, le tengo ocupado el acceso permanente porque se lo tengo canalizado para la infusión continua y ya está, no tiene mayor misterio. Sí, efectivamente. Bueno, más preguntas, chicos. Bueno, de lo que ha más contado cosas Nuria, por si sirve de referencia, yo he tenido pacientes de colon y de páncreas con la petaquita, como llaman ellos, mientras entrenan. No pasa nada, no hay que evitar que eso se enganche o tenga ningún problema, pero que se puede también entrenar. Es que está recibiendo medicación en el momento. ¿Cuánto se lo pone Nuria? Bueno, depende, ¿no? Me imagino. Depende. Hay medicación, pues por ejemplo en colon,
que se pone 48 horas, pero por ejemplo en tumores de cabeza y cuello hacemos la infusión continua de 5-FU en 5 días, ¿no? Y en cáncer de páncreas normalmente suelen ser 48 horas también. Sí. La verdad es que eso nos ha permitido, porque claro, si no tuviéramos estos sistemas, estos infusores, el paciente tendría que estar en el hospital, claro. Entonces, gracias a poder tener accesos centrales permanentes e infusores, pues podemos hacer un montón de tratamientos domiciliarios, ¿no? En algunos tratamientos de oncohematología también se pone, ¿no? Es la asparaginasa en 24 horas, ¿no? Y es muy cómodo, claro. No lo puedes hacer con una vía periférica, porque claro, una vía periférica, yo mando un paciente a casa con una vía periférica y aquello pues es un desastre, ¿no? Pues se sale, tiene una flebitis, entonces es digamos un poco la pareja de vía central, acceso central permanente y infusores subcutáneos. No los usan en todos los sitios porque no son baratos, es decir, los infusores, lo que es el aparato en sí mismo, es carillo. Entonces, bueno, a lo mejor hay comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, que lo utiliza un poquito menos, Cataluña también, ¿no? Si hay alguna alternativa te lo piden, ¿no? Igual también, a lo mejor, ya que somos de distintos lugares todos, podéis ver que hay pequeñas variabilidades en España dentro de distintas regiones, pero también en otros países, ¿no? Es decir, hay tratamientos que los puedes hacer igual con una combinación X o con una combinación Y. Y dependiendo de este tipo de circunstancias del sistema sanitario o de la regulación de cada lugar, pues yo puedo combinar oxaliplatino con una fluoropirimidina oral o con una fluoropirimidina intravenosa. Son equivalentes, pero bueno, podéis ver esa variabilidad cuando tengáis pacientes que el mismo tratamiento se pone de maneras diferentes en función del lugar de donde vengan, ¿no? O de la compañía de seguros que tengan, porque hay compañías de seguros que resulta que tienen exclusiones de determinadas cosas, por ejemplo, de medicación oral. Entonces, sí que, claro, puedes encontrar pues que, bueno, pues ahí el oncólogo se tiene que buscar la vida para poner la combinación. Ahí les echas tú un cable, Nuria. Sí, todo lo que puedo, claro. No te escuchamos, Almudena, estás silenciada. Estaba silenciada, no sé por qué. Respecto a lo que habláis del tratamiento, que también depende de la comunidad, del sistema sanitario y demás, ahí se me presenta un poco una duda, porque es verdad que yo no tenía conocimiento sobre lo que es el tratamiento de la quimioterapia, de la radioterapia, ¿no? Y como que viene muy desarrollado en la primera parte del módulo y la verdad es que, bueno, me ha encantado, ¿no? Esa parte porque no tenía ni idea. Y una de las partes que hablaba, sobre todo creo que era en radioterapia, que hablaba de que hay técnicas a día de hoy que como yo entendí, como que se divide en planos, se estudia a través de la prueba de imagen, se estudia, digamos, la dimensión y ubicación del tumor y órganos importantes de alrededor y se hacen una serie de planos como un mapeo para radiar de manera local, de manera exacta, el tumor. Vale, mi pregunta pues es un poco peliaguda, pero lo mismo aquí, sí, bueno, no sé si aquí ahora mismo los que estamos conectados hay, bueno, tú eres oncóloga, ¿no, Nuria? Sí, señora. A día de hoy, ¿ese tratamiento de radioterapia se hace tan específico y tan localizado a todos los pacientes del sistema público? Sí, o sea, vamos a ver, de hecho, la mejor maquinaria ahora mismo está en el sistema público. No sé si habéis escuchado en las noticias, pues que sea, por ejemplo, la Fundación de Amancio Ortega ha comprado determinadas máquinas muy particulares, ¿no? Que se han instalado, por cierto, en todas las comunidades autónomas, ¿no? Pero no solamente esas máquinas de Amancio Ortega, sino las que compran el sistema público, ¿no? Porque son máquinas enormemente costosas, lo que es la máquina, pero además necesitas una obra de arquitectura especial para poder tenerla, ¿no? Sí, además del personal adecuado. Entonces la respuesta es que sí. Es decir, yo creo que ahora mismo el sistema público, si mi hospital, ponte, no tiene un tratamiento de protones, lo concierta y lo deriva. De hecho, yo he derivado pacientes a tratamientos en centros privados. Y al contrario, es decir, hay centros privados que derivan tratamientos a centros públicos, ¿no? Si tú lo justificas adecuadamente, no hay problema. Otra cosa es la regulación de los medicamentos. Es decir, la regulación de los tratamientos de radioterapia, como son tan específicos, en general, bien indicados, no hay problema, incluso entre comunidades autónomas, ¿no? Incluso en tratamientos, o sea, yo he tenido pacientes que les hemos mandado a hacer un tratamiento muy específico, por ejemplo, pues a Milán, ¿no? Sobre todo este tipo de tratamientos de radioterapia o de medicina nuclear, que es un tratamiento, es decir, un procedimiento, un tratamiento que son 10 días y listo, o 20 días y listo.
Otra cosa son los medicamentos. O sea, como hemos visto con el tema del coronavirus, nosotros nos regulamos pues, por nuestra agencia reguladora, que es europea. Los americanos por la suya, que es la FDA. ¿Vale? Es decir, la Food and Drug Administration es la que regula a Estados Unidos y Canadá y nosotros nos regulamos por la European Medical Agency, que es la que nos regula a nosotros. El tratamiento que aprueba una agencia reguladora es el que yo luego puedo utilizar. Tiene que pasar una serie de, digamos, de trámites administrativos, que es que se le ponga un nombre y se le ponga un precio y una forma de reembolso en tu sistema de salud. Que eso es lo que hace nuestro ministerio. Pero el tratamiento lo evalúa y lo aprueba la EMA. ¿No? Lo que hemos visto con las vacunas del COVID. La vacuna de Pfizer aprobada por EMA. Perfecto. A partir de ahí, en un tiempo relativamente pequeño, yo ya la puedo utilizar. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en España con las comunidades autónomas? Pues que resulta que tienen transferidas las competencias. Entonces, a pesar de que una medicina esté aprobada por la EMA, cada comunidad autónoma, el ministerio es una especie como de trámite que le pone nombre comercial y precio, pero después es cada comunidad autónoma la que de nuevo vuelve a evaluar y dice si recomienda su uso o no. Hay algunos tratamientos muy concretos, sobre todo tratamientos muy nuevos, terapias dirigidas, que hay comunidades autónomas que los ponen un poco o los restringen o supervisa cada tratamiento. Es decir, yo hay tratamientos que tengo que hacer un informe y antes de ponerlo al paciente me lo tiene que supervisar la Comunidad de Madrid. Y me puede decir que no, es raro, pero me puede decir que no, o me puede decir que tengo una alternativa, ¿vale? Esa es una cuestión de sostenibilidad económica del sistema, en la que nosotros no entramos, porque yo indico lo mejor que considero para mi paciente, pero la parte económica, de hecho, ni me la sé. Es decir, a mí mañana me dices, te corto la mano si no me dices lo que vale este medicamento y me cortas la mano. Entonces, bueno, puede haber pequeñas variabilidades, de manera que a lo mejor hay comunidades que te dicen, bueno, en esta situación el esquema recomendado es el A en lugar del B, aunque A y B son equivalentes, porque lo considera más coste eficaz. Vale, puede ser así, está regulado, pero son pequeñitas variaciones, no son muchas. Igual que puede haber una pequeñita variación, no mucha, pero puede existir entre la agencia europea, la agencia americana, o la agencia japonesa o la china, que van por otro lado, ¿no? Y podemos ver que a lo mejor hay medicamentos que los americanos autorizan más rápido que nosotros y la EMA dice, pues prefiero esperar al ensayo fase 3, vale, o al contrario, ¿no? Pero cada vez menos, cada vez van más en paralelo. O sea, que si es un paciente o incluso un familiar, esperemos que no, ¿no? Siempre, si le diagnostican un cáncer, lo ideal es tirar primero siempre del sistema público, por lo que me estás diciendo, ¿no? Al final los recursos los tiene y los van a utilizar con ellos lo más eficiente posible, ¿no? Pero sí, la cuestión está en que hay compañías de seguros, es decir, tú ten en cuenta que los médicos en realidad actuamos regulados por la misma ley, me da igual el sistema público que privado. Si puedo poner una cosa, la EMA no te dice, este medicamento se pone en lo público o en lo privado. Es decir, que la regulación es la misma. Lo que yo no puedo hacer es poner un medicamento fuera de indicación. Es decir, si la gencitabina está aprobada en cáncer de páncreas, yo no puedo, por mi cara bonita, ponerla en una leucemia, porque no tengo evidencia para ello. Entonces, todo aquello que esté fuera de indicación, hay que pedirlo de una manera concreta que se llama medicación en usos especiales y hay que pedir una autorización concreta para un paciente con una justificación correcta. Pero el resto que está aprobado yo lo puedo poner. ¿Qué es lo que ocurre con las compañías de seguros? Las compañías de seguros sanitarios tienen sus exclusiones en su póliza, igual que tú, la póliza que tienes en tu coche te dice, pues te cubro la rotura de las lunas o no. Eso es lo que nunca o casi nunca sabemos cuando firmamos un contrato con una compañía de seguros, que hay cosas que están excluidas. Y si está excluido, está excluido. Pero, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué dice Mario que yo ayudo? Porque si un compañero mío en una clínica privada indica un tratamiento que está bien indicado, pero la compañía de seguros no cubre la medicina X, el sistema público que tenemos todos en España, porque la sanidad es universal, sí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me mandan al paciente y yo lo trato a la par que el oncólogo de su clínica privada, o sea, no le digo se queda conmigo o contigo, eso es una tontería, es decir, yo le puedo prescribir la medicación que no le cubre su compañía de seguros, pero claro, bajo mi también responsabilidad, es decir, no, pues yo también quiero ver los análisis, etcétera, etcétera.
Entonces lo que solemos hacer es llevarlo en paralelo. Pero si esa compañía de seguros y su médico, chica, lo está haciendo bien y encima para el paciente es más cómodo, porque es verdad que, jolines, pues hay cosas, pues chica, pues lo que sea más cómodo y mejor para el paciente. O sea, no es mejor ni público ni privado. Es sencillamente saber en el contexto en el que tú estás trabajando y, bueno, pues utilizar lo mejor de cada uno de ellos. Claro. O sea, que si mañana cualquiera o cualquier familiar se pone malo, pues no pasa nada. Es decir, hay que confiar en la persona en la que depositas la confianza y luego ya, pues cada uno pues nos buscamos la existencia para cosas muy concretas, ¿no? Que se puedan salir el 90% de la actividad, que es la misma. O sea, la Claro, sanidad privada es una especie como de seguridad social paralela de seguros sanitarios. El 90% del trabajo es el mismo. Sí, es que la duda iba sobre todo porque, claro, como a la hora de leer el tema parecía como muy puntero lo que estaba diciendo, ¿no? Y sobre todo a la hora de requerimientos profesionales, ya no a nivel de máquina, sino a nivel de equipo humano. O sea, hablando de ingeniero, enfermero especializado en ese tipo de terapia. O sea, claro, al final habla de una inversión ya no solo ni en instalaciones ni en maquinaria, estamos hablando a nivel de sueldo y responsabilidad a nivel sanitario. Pues Ya. claro, la pregunta es sobre todo si todos los ciudadanos a día de hoy sufren un cáncer, tienen opción a eso. ¿Sabes? Porque era Sí, sí. como, no sé si eso es lo idílico, pero luego nunca se lleva a la práctica o no se lleva tanto como se debería, porque al final yo en fisioterapia, como me muevo en el ámbito privado, por desgracia, y además hoy concretamente estaba hablando de eso con unos alumnos míos de ejercicio, para mí es una pena, ¿no? El que yo muchas cosas que yo ofrezco en mi servicio privado, en el servicio público no se ofrecen. Entonces te encuentras muchos pacientes que no tienen recursos. Y la pregunta iba por ahí. Y si Claro. pacientes sin recursos en la sanidad pública tienen acceso a ese tipo de tratamientos. Sí, a Que por lo que me has dicho, priori entiendo con que las sí. enfermedades, claro, a priori con las enfermedades graves sí. El problema que hay con la fisioterapia en el sistema público, hay muy pocos fisioterapeutas y hay muchísimos pacientes. Porque claro, en realidad la oncología son enfermedades, son frecuentes, pero no tanto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que es que el sistema está saturado solamente pues con con las rodillas y las caderas, ¿no? Y la rehabilitación respiratoria ahora con el COVID. Entonces, es que no hay para todo el mundo. Y no hay más personal o más volumen. Pero el caso de la oncología, como es tan enormemente sensible, realmente sí. Por ejemplo, pues ahora ya te digo, han comprado unas máquinas de protones que es para el tratamiento de cosas muy raras, muy raras, muy raras. Y van a poner, me parece que 6 en España. Pues vamos a tener protones para todos. Que el paciente se le está tratando en un centro privado y necesita un protón que está en lugar cercano, ¿es Valdebrón? Pues Valdebrón. Si se hace un concierto, o sea, realmente lo que se hace es un concierto y se paga y ya está. Tanto en un sentido como en otro. O sea, ya digo, yo por ejemplo, tratamientos de CyberKnife, que antes de los protones ha sido, pues yo los he mandado al Ruber Internacional, que es un centro privado de Madrid, desde la sanidad pública. No hay problema. Tú le indicas bien, mi hospital se lo paga al Ruber Internacional, que hace una propuesta a la Comunidad de Madrid y ya está. Pero claro, ten en cuenta que es un paciente, no son 100 caderas o 100 rodillas operadas, claro. O yo qué sé. Claro. Es una cuestión de volumen y de intención, ¿no? Queda un minutillo, Nuria, para que lo sepas, ¿vale? Que por si, vale. Para despedirnos, porque ya no sé si hay más dudas o esto. Ahí, Jorge, enciende el micrófono. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, un minuto poco me da para preguntar. Nada, yo tengo bastantes casos de cáncer infantil, entonces tengo mucha incidencia, sobre todo efectos secundarios en corticoides. Entonces, pues ahí me encuentro con muchos acortamientos musculares, mucho patrón motor pues bastante defectuoso y claro, sobre todo en este tipo de tratamientos, pues sobre todo intento hablar con muchos oncólogos, sobre todo para que le receten alguna vitamina D, que supongo que les puede ayudar en su tratamiento y sobre todo pues que ayudar un poquito, sobre todo pues a que recuperen a nivel de tejido. Mi pregunta pues un poco va por esa línea, a ver si un poco escribiendo a los oncólogos, cada uno en su área, si pueden